Nunca pensé que una sola bofetada en medio de la oficina podría cambiar el destino de tantas personas. Ese día, solo tenía la intención de asistir a una reunión informal de la empresa de mi prometido, sin ostentación, sin revelar mi identidad y, sobre todo, sin querer llamar la atención. Pero en cuanto entré en el vestíbulo, lo vi a él, al hombre que estaba a punto de convertirse en mi marido, siendo tratado por su director como un simple recadero, humillado a plena luz del día frente a todos sus compañeros. Nadie dijo nada, nadie lo defendió. Todos bajaron la cabeza como si fuera algo completamente normal. En ese instante, comprendí una cosa. El silencio también es una forma de crueldad, y entonces hice algo que ni yo misma esperaba. Avancé con paso firme, le di una bofetada al hombre más poderoso de la empresa y dejé sobre su mesa una pequeña tarjeta de visita suficiente para desatar el caos en toda la oficina. Aquellos que antes me habían menospreciado palidecieron, y el hombre al que amaba, por primera vez en su vida, pudo mantenerse erguido en su lugar de trabajo. La historia comenzó en esa reunión aparentemente inofensiva y terminó con una verdad que nadie en esa sala podría haber imaginado. Llegué a la reunión de la empresa de mi prometido una tarde de llovizna. Esa lluvia ligera, típica del final de año en Madrid, no era suficiente para mojar la ropa, pero sí para dejar una sensación de frío en el alma. El edificio de la empresa estaba en una gran avenida, con cristales relucientes y un letrero en lo alto. Por fuera parecía lujoso y profesional, dando la impresión de ser un lugar para gente exitosa, decente y respetable. Me detuve unos segundos en la puerta. Respiré hondo y me dije a mí misma que solo era una reunión normal. Conocer el lugar donde trabajaba, saludar a algunas personas y volver a casa. Llevaba un vestido sencillo de color crema, sin maquillaje excesivo ni joyas, solo un pequeño bolso. No quería llamar la atención. Siempre he estado acostumbrada a estar en un segundo plano, al silencio, a que nadie sepa quién soy. Él me había dicho, ven a visitarnos. Mi empresa es muy normal. Y yo le creí. Pero en el momento en que entré en el vestíbulo, esa confianza empezó a resquebrajarse. En medio de aquel espacio amplio, con el zumbido constante del aire acondicionado y el golpeteo de los tacones de las empleadas sobre el mármol, vi a mi prometido, Javier. Estaba de pie junto a la impresora, con un fajo de papeles en los brazos y la frente perlada de sudor, a pesar de que no hacía calor. Su camisa estaba algo arrugada, con un faldón salido por un lado. Se le veía delgado, encorvado, completamente diferente al hombre seguro de sí mismo que era en casa. Iba de una mesa a otra, entregando documentos, sirviendo agua, inclinando la cabeza para recibir órdenes, con una mirada siempre cautelosa, como si temiera cometer el más mínimo error. Antes de que pudiera llamarlo, una voz masculina, estridente y autoritaria, resonó en el lugar. ¿Pero qué forma de trabajar es esa? Te dije que imprimieras 3 copias. ¿Por qué falta una? El hombre estaba sentado en una sala de reuniones acristalada con la puerta abierta. Rondaría los 50, con una barriga prominente, el cuello de la camisa desabrochado, la corbata floja y un pie apoyado en una silla. Golpeaba el documento con los dedos, como si marcara el ritmo de su irritación. Todas las miradas del vestíbulo se dirigieron instantáneamente hacia Javier. Él inclinó la cabeza, su voz tan baja que tuve que aguzar el oído para escucharle. Lo siento, señor Morales. Lo imprimo de nuevo ahora mismo. Nadie dijo nada. Nadie salió en su defensa. La gente a su alrededor simplemente bajó la vista hacia sus escritorios, fingiendo estar ocupados, como si esa escena fuera algo cotidiano. Me acerqué a una empleada que estaba a mi lado y le pregunté en voz baja, ¿ese es el director? Ella me miró de arriba a abajo con un ligero desprecio y sonrió con desdén. Sí, es el director de aquí. Es un hueso duro de roer. Quien cae en sus manos está sentenciado. Antes de que pudiera decir algo más, el director se levantó de un salto y señaló a Javier. ¿Y tú qué haces trayendo a gente de fuera a la empresa? Esto es un lugar de trabajo, no un sitio para tus líos amorosos. El vestíbulo entero pareció congelarse. Vi cómo los hombros de Javier temblaban. Se giró para mirarme, con una expresión de disculpa y miedo. Señor, hoy había una reunión informal. Avisé con antelación. ¿A quién avisaste?, gruñó el director. ¿Acaso te di yo permiso? ¿Sabes cuál es tu lugar aquí para andarte con estas confianzas? Cada palabra era como un cuchillo. Vi claramente cómo Javier apretaba los puños, las uñas clavándose en la palma de su mano, pero no respondió. Estaba acostumbrado a los gritos, al desprecio, a ser tratado como alguien inferior. En ese momento, lo que sentí ya no era ira, sino un frío glacial.
De repente comprendí que así era el ambiente en el que vivía cada día que venía a trabajar. Comprendí que las veces que llegaba a casa en silencio, los suspiros contenidos, no eran por el exceso de trabajo, sino porque se había acostumbrado a tragarse todas las humillaciones. Di un paso adelante. Nadie se dio cuenta, nadie me detuvo. La bofetada resonó en el silencio, tan nítida que hasta yo me sobresalté. ¡Zas! El director se llevó la mano a la cara y retrocedió medio paso, con los ojos desorbitados, incrédulo. Toda la oficina quedó en silencio. A alguien se le cayó un bolígrafo. Otro se levantó de golpe. Una mujer se tapó la boca, atónita. «Le he pegado», dije lentamente, con una calma sorprendente. No porque sea el director, sino porque no tiene derecho a humillar a nadie de esa manera. «Usted, ¿quién se cree que es para atreverse a pegarme?», rugió él, con la cara enrojecida. No respondí de inmediato. Abrí mi bolso, saqué una tarjeta de visita y la deposité suavemente sobre la mesa de reuniones. «Léala primero, y luego seguimos hablando». Una persona que estaba cerca vio por casualidad el contenido de la tarjeta y su rostro palideció al instante. Y supe que, a partir de ese momento, aquella reunión informal se había convertido oficialmente en un maremoto, lo suficientemente fuerte como para arrastrar a todos los que habían vivido pisoteando a los demás. Tras la bofetada, el vestíbulo de la empresa se sumió en un silencio extraño, casi aterrador. Ya no se oía la impresora, ni el tecleo de los ordenadores. Incluso el zumbido constante del aire acondicionado parecía haber desaparecido. Todos estaban inmóviles, con la mirada fija en la mesa de la sala de reuniones acristalada, donde el director se sujetaba la cara, resoplando de ira y dolor, mientras yo permanecía erguida, con la mano aún temblando ligeramente. No era por miedo, sino porque sabía que acababa de cruzar un punto de no retorno. El director rugió, con la voz ronca. «¿Pero quién se cree que es? Aquí mi palabra es ley. ¿Se atreve a pegarme delante de mis empleados?». Lo miré sin apartar la vista. Si su ley es humillar a los demás, entonces esa ley debería ser abolida. Mi prometido estaba paralizado detrás de mí, pálido como el papel. Veía claramente la confusión, el miedo, e incluso un atisbo de desesperación en sus ojos. Probablemente, en su mente solo había un pensamiento. Ahora todo será aún peor. Tiró suavemente de mi manga y susurró con voz temblorosa. «Isabela, déjalo ya. Vámonos. No me ha pasado nada». Esa frase fue como otra puñalada en mi corazón. ¿Que no le había pasado nada? Una persona oprimida, humillada y menospreciada en su propio lugar de trabajo que todavía decía que no le pasaba nada. Eso era lo más aterrador de todo. El director soltó una risa sarcástica, con una clara expresión de desprecio. «¿La has oído? Tu hombre tiene más sentido común que tú. Un empleado de poca monta solo merece esto». No respondí. Me acerqué lentamente a la mesa de reuniones y dejé la tarjeta de visita justo delante de él. «Mire esto antes de seguir hablando». Él frunció el ceño y cogió la tarjeta con 2 dedos, con una actitud displicente, como si sostuviera un trozo de papel sin valor. Pero, a los pocos segundos, su sonrisa se congeló. Su mirada pasó del desprecio a la duda, y luego, lentamente, a la confusión. Un hombre que estaba cerca echó un vistazo a la tarjeta y su rostro se tornó lívido al instante. Tartamudeó: «Señor Morales, mire bien ese nombre». La sala empezó a llenarse de murmullos, cada vez más insistentes. Alguien sacó el móvil para buscar información. Otros se levantaron, intentando ver las letras de la tarjeta. El director carraspeó, tratando de recuperar la compostura. «Solo es una coincidencia de nombres. ¿Cree que puede asustarme con esto?». Sonreí, una sonrisa débil pero lo suficientemente fría. Una coincidencia de nombres es posible, pero coincidir también en el cargo y en el número de registro de la empresa ya no es casualidad. La atmósfera se volvió a congelar. Una empleada del departamento de finanzas susurró temblando a su compañera: «He visto ese nombre en los archivos de accionistas». El director se giró bruscamente y gritó: «Silencio, nadie te ha dado permiso para hablar». Pero ya era tarde. Las miradas empezaron a cambiar. Ya no eran de simple curiosidad, sino de desconcierto y temor. Los que antes habían bajado la cabeza en silencio, ahora me miraban con otros ojos, con cautela, con recelo, incluso con miedo. Javier detrás de mí me agarró la manga con fuerza y susurró tan bajo que casi no se le oía: «Isabela, ¿quién eres en realidad?». No me giré para mirarlo. Solo dije, en voz lo suficientemente alta para que el director me oyera: «Pronto lo sabrás». El director golpeó la tarjeta contra la mesa, intentando mostrarse firme. «Sea quien sea, aquí sigo siendo yo quien decide. Es mi empleado,
y tengo derecho a gestionarlo. Asentí, con una calma extraña. Cierto, pero los accionistas tienen derecho a cambiar su forma de gestionar. Esa frase fue como un trueno. Algunos no pudieron contener una exclamación ahogada. Otros comenzaron a abandonar discretamente el vestíbulo, como si temieran verse involucrados en algo que no les concernía. Recorrí la sala con la mirada, deteniéndome en cada rostro, y luego dije lentamente: «Hoy no he venido aquí a causar problemas, pero si alguien piensa que puede pisotear a otros solo por el cargo que figura en su tarjeta de visita, permítanme recordarles algo. El mundo no gira en torno a un sillón de director». Afuera, la lluvia comenzó a arreciar. Las gotas golpeaban los cristales como tambores que anuncian una tormenta inminente. Y yo sabía que esto era solo el principio. Después de mis palabras, el director dejó de gritar. Se quedó en un silencio anormal. No era un silencio de calma, sino de desconcierto contenido a la fuerza. Vi claramente cómo su mano, apoyada sobre la mesa, temblaba ligeramente, sus dedos gordos tamborileando inconscientemente, como si su mente estuviera calculando decenas de escenarios a la vez, sin encontrar ninguno lo suficientemente seguro. Nadie en el vestíbulo se atrevía a hablar en voz alta, pero las miradas que antes eran indiferentes, que antes se clavaban en los escritorios, ahora me observaban a escondidas, y luego se volvían hacia el director, como si esperaran a ver quién tenía realmente el poder allí. El director tosió, se ajustó la corbata y habló con un tono mucho más bajo que antes. «La reunión de hoy se suspende. Todo el mundo a su puesto». Nadie se movió de inmediato. Pasaron unos segundos antes de que, uno a uno, regresaran en silencio a sus mesas, pero yo sabía que ya nadie podría concentrarse en el trabajo. El rumor comenzó a extenderse más rápido que cualquier correo electrónico interno. Javier, a mi lado, seguía completamente tenso. Solo cuando el vestíbulo se fue vaciando me llevó a un rincón, con la voz llena de preocupación. «¿Estás bien? Me temo que ahora me lo pondrán aún más difícil». Lo miré largamente. Era la primera vez que veía al hombre con el que iba a casarme en su entorno laboral. Pequeño, cohibido, acostumbrado a doblegarse para sobrevivir. «Cariño», le dije lentamente, «si te lo ponen difícil, ya no será tu problema». Me miró perplejo. «¿Qué quieres decir?». No tuve tiempo de responder. La puerta del despacho del director se abrió de golpe. Su secretaria salió, con el rostro tenso. «El señor director quiere verte en privado». Sentí cómo la mano de Javier se enfriaba al soltar la mía. Se volvió para mirarme, con los ojos llenos de inquietud. «Espérame aquí, ¿vale?». Asentí. «Entra tranquilo. Yo estoy aquí». La puerta de la sala de reuniones se cerró. A través del cristal translúcido, vi al director pasearse de un lado a otro, hablando y gesticulando. Javier estaba frente a él, con la espalda ligeramente encorvada, en esa postura familiar de quien está acostumbrado a ceder, pero con una diferencia. Esta vez, el director ya no gritaba. Entendí fragmentos de frases sueltas. «¿Quién es ella? ¿Cómo la conociste? ¿Sabes en qué te has metido?». Afuera, en el vestíbulo, el ambiente no era mejor. 2 empleadas sentadas cerca de mí susurraban entre ellas, creyendo que no las oía. «Dicen que el nombre de la tarjeta es de un accionista principal del grupo matriz». «Imposible». «¿Te parece que lo sea?». «No sé si lo parece, pero el director no para de llamar al departamento legal». Sonreí levemente. Estaban empezando a tener miedo. Menos de 15 minutos después, mi teléfono vibró. Un mensaje corto apareció en la pantalla. «Todo ha empezado. Mantén la calma». Guardé el teléfono en el bolso, manteniendo la misma postura, como una simple espectadora. Pero, en realidad, sabía perfectamente que los primeros engranajes ya habían empezado a girar. La puerta del despacho se abrió. Javier salió primero, con el rostro aún pálido, pero sus ojos ya no reflejaban la misma confusión de antes. El director lo seguía, con una expresión sombría, intentando mantener la normalidad delante de los empleados. «Hoy puedes irte a casa antes», dijo con voz forzada. «Ya hablaremos en unos días». No era una orden, era una concesión. Javier me miró, lleno de preguntas. Yo solo asentí levemente. «Vámonos, cariño». Cuando salimos del edificio, la lluvia ya había cesado. La calle estaba mojada, reflejando las luces del atardecer, brillantes pero frías. Se detuvo y se giró hacia mí. «Isabela, ¿qué me estás ocultando?». Respiré hondo. «No te oculto nada. Simplemente, aún no era el momento de hablar». No preguntó más, pero sabía que una tormenta se estaba gestando en su interior. Al mismo tiempo, en la última planta del edificio, el director se desplomó en su silla, con la espalda empapada en sudor. Frente a él, en la pantalla del ordenador,
El nombre de mi tarjeta de visita aparecía claramente en los resultados de búsqueda. Tragó saliva y murmuró para sí mismo: si realmente es ella, me he metido con quien no debía. Y en otro lugar, comenzaron a hacerse llamadas, a organizarse reuniones de urgencia, a desempolvarse viejos expedientes. Mientras tanto, yo, cogida de la mano de Javier, caminando por las calles al atardecer, solo sabía una cosa con certeza: la vida tranquila que él creía tener nunca volvería a ser la misma. A la mañana siguiente, me desperté más temprano de lo habitual. El sol brillaba con una claridad extraña, en total contraste con la pesadez que sentía en mi interior. Javier aún dormía, con el rostro cansado y una arruga entre las cejas que rara vez le había visto antes. Probablemente no había dormido bien, con la mente atrapada en los sucesos de la tarde anterior en la oficina. Preparé el desayuno como cualquier otro día, tratando de mantener una normalidad forzada, pero en cuanto se levantó y miró su teléfono, su expresión cambió por completo. «Isabela, hay problemas en la empresa», dijo con voz baja pero urgente. Fingí sorpresa. «¿Qué pasa?» «Acaba de llegar un correo interno». Me pasó el teléfono. Anunciaba la llegada de un equipo de auditoría y una inspección independiente ese mismo día, de forma inesperada. Se requería la presencia de todo el personal de todos los departamentos. Asentí levemente y dejé el teléfono sobre la mesa. «Entonces, ve a trabajar como siempre, no te preocupes». Me miró como si quisiera preguntar algo más, pero al final solo suspiró. «Esto no me parece nada sencillo». Sonreí suavemente. A veces, las cosas que no son sencillas son las que necesitan suceder. Cuando se fue, me quedé de pie en la puerta un buen rato. Sabía que, a partir de ese momento, la rueda había comenzado a girar más rápido. Y una vez que empieza a rodar, no es fácil detenerla. La oficina ese día había perdido su bullicio habitual. Desde el vestíbulo ya se veían rostros desconocidos. Hombres de traje impecable, con maletines en la mano y una mirada fría y penetrante. Nadie hablaba. Nadie se reunía en grupos. Las conversaciones triviales habían desaparecido, reemplazadas por miradas cautelosas y pasos apresurados. Javier apenas se había sentado en su escritorio cuando la secretaria del director se acercó. Su tono ya no era altanero. «Javier, el director te necesita en la sala de reuniones». Él se levantó por puro reflejo, pero luego se detuvo. «¿Qué sala de reuniones?» «La sala grande», respondió ella, inclinando la cabeza ligeramente. La sala grande, un lugar reservado hasta entonces para la junta directiva y los altos cargos. Nunca había entrado allí como invitado. Toda la oficina guardó silencio, pero las miradas de sus compañeros ya no eran de lástima o indiferencia, sino de sorpresa, incluso de desconcierto. En la sala de reuniones, el director ya estaba sentado, con el rostro tenso. A su lado había 3 desconocidos que representaban a la auditoría, al departamento legal y un hombre de mediana edad al que Javier no había visto nunca. Pero bastaba con ver la deferencia con la que todos lo trataban para entender que no era una persona cualquiera. El director carraspeó. «Te hemos llamado hoy porque hay algunas cuestiones relacionadas con tu expediente laboral». Javier apretó las manos, preparándose para lo peor. Pero la siguiente frase del director lo dejó atónito. «Siéntate, por favor». No le pedía que se quedara de pie para escuchar, no le gritaba, le invitaba a sentarse. El hombre desconocido abrió una carpeta y lo miró fijamente. «Usted fue el responsable directo del proyecto X durante los últimos 3 años, ¿verdad?» «Sí, señor», respondió Javier, con la voz aún vacilante. «Pero según los informes, la mayor parte del mérito se atribuye a otra persona», continuó el hombre, con un tono monótono pero afilado. «¿Cómo explica esto?» Javier abrió la boca y la volvió a cerrar. Todas las injusticias reprimidas durante tanto tiempo se le agolparon en la garganta. Nunca pensó que alguien, algún día, le haría esa pregunta con tanta seriedad. «Yo seguí las instrucciones que me dieron», dijo lentamente. Todos los informes finales eran aprobados por el director. La sala se sumió en el silencio. El director permanecía inmóvil, evitando su mirada. El otro hombre asintió, tomó unas notas y continuó. «Puede volver a su puesto. Durante este tiempo, cualquier decisión relacionada con usted queda suspendida. Suspendida, no una reprimenda, no un despido». Cuando Javier salió de la sala de reuniones, todavía le temblaban las piernas. Sus compañeros lo miraban de una forma completamente distinta al día anterior. Alguien le preguntó en voz baja. «¿Qué ha pasado?» Él solo negó con la cabeza. «No lo sé». Al mismo tiempo, en el despacho del director, la puerta se cerró. El director se recostó en su silla, con la frente perlada de sudor. Uno de los hombres dejó la carpeta sobre la mesa y dijo lentamente: «Vamos a revisar cada partida a fondo. Esperamos su colaboración». El director tragó saliva.
Sabía perfectamente que aquello ya no era una auditoría de trámite. Esa tarde, Javier llegó a casa antes de lo habitual. Se sentó en el sofá y permaneció en silencio durante un largo rato antes de girarse hacia mí. Isabela, hoy me han tratado de una forma completamente diferente. Le serví un vaso de agua y se lo puse en la mano. ¿Diferente cómo? Por primera vez, dijo con voz grave, sentí que alguien me estaba escuchando. Lo miré y sentí una punzada en el corazón. Te lo merecías desde hace mucho tiempo. Apretó mi mano, su mirada una mezcla de gratitud y sospecha. Tú no eres una persona normal, ¿verdad? No respondí de inmediato. Solo apreté su mano suavemente. Pronto lo sabrás. Pero no hoy. Afuera, la ciudad comenzaba a iluminarse, mientras que en aquel edificio, las luces de las salas de reuniones permanecerían encendidas toda la noche. Y yo sabía que esta marea solo acababa de llegar a la orilla. Esa noche, el silencio en nuestro pequeño apartamento era inusual. Javier estaba sentado a la mesa, pero apenas había tocado el plato de comida que tenía delante. Sabía que todo lo que había ocurrido en la oficina ese día lo había agotado más que cualquier jornada extra. No por el volumen de trabajo, sino por la sensación de estar, por primera vez, en el ojo de un huracán que superaba su comprensión. Su teléfono no paraba de vibrar. Una llamada, luego otra, y una avalancha de mensajes. Miró la pantalla, dudó unos segundos, y finalmente contestó. Sí, mamá. No necesitaba oír el altavoz para adivinar el tono de la persona al otro lado. Desde que conocía a Javier, estaba demasiado familiarizada con ese tipo de llamadas. Consejos, reproches, preguntas, pero siempre acompañadas de una vaga preocupación por el dinero, el trabajo y su posición en la sociedad. Pero esta vez era diferente. Hijo, me han dicho. La voz de su madre resonó a través del teléfono. No demasiado alta, pero sí incisiva. ¿Es verdad que hoy ha habido una gran inspección en tu empresa? Javier me lanzó una mirada antes de responder en voz baja. Sí, es verdad. Y me han dicho. Su madre vaciló un momento. Que te han llamado a la sala de reuniones grande. Javier se quedó helado. ¿Cómo lo sabes, mamá? Al otro lado hubo un silencio de unos segundos, y luego su voz se suavizó, perdiendo su habitual aspereza. Un conocido de tu tío segundo que trabaja allí me lo ha contado. Dicen que todo está muy revuelto. Javier solo pudo decir, sin saber qué más añadir. Su madre suspiró. Este fin de semana venid a comer a casa. Quiero hablar con vosotros. Después de colgar, se quedó absorto. Tengo la sensación, dijo en voz baja, de que a partir de hoy nada volverá a ser sencillo. Puse mi mano sobre la suya. Puede que no sea sencillo, pero quizás sea más justo. El fin de semana fuimos a casa de sus padres. La misma casa de una planta, en el mismo callejón estrecho. Los vecinos seguían sentados en sus puertas, charlando como siempre, pero en cuanto cruzamos el umbral, noté una atmósfera completamente diferente. Su madre ya no me miraba con esa frialdad habitual. Me recibió con una sonrisa forzada, una mezcla de mayor amabilidad y un escrutinio más profundo. Su padre estaba pensativo, hablaba poco, pero me lanzaba miradas furtivas cuando creía que no me daba cuenta. La comida fue lenta. Finalmente, su madre fue la primera en dejar los cubiertos. Isabela, me miró directamente. ¿A qué te dedicas? La misma pregunta de siempre, pero esta vez su tono no era de menosprecio, sino de sondeo. Sonreí cortésmente. Trabajo por mi cuenta, señora. Trabajo por cuenta propia, intervino la hermana de Javier. Pues dicen por ahí que tienes muchos contactos. La mesa entera enmudeció. Javier me miró, claramente confundido. ¿Qué quieres decir, Ana? Su hermana sonrió. Solo son rumores. Dicen que gracias a ti ha habido una inspección en la empresa de Javier. Antes de que pudiera responder, su madre la interrumpió bruscamente. No digas tonterías. Ten más cuidado con lo que dices. Pero yo sabía que, en el fondo, ella pensaba exactamente lo mismo. Fue entonces cuando su padre habló lentamente. Si es un malentendido, no pasa nada. Pero si no lo es, me miró. Deberías aclararlo. Pronto seremos familia. No tiene sentido ocultarnos cosas. Miré a cada persona alrededor de la mesa. Rostros que antes me parecían familiares y cercanos, ahora llenos de preguntas no formuladas. Dejé los cubiertos y dije con voz tranquila. No he ocultado nada intencionadamente. Simplemente, hay cosas que, si se dicen demasiado pronto, nadie las cree. Su madre frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? No respondí de inmediato. Me giré hacia Javier. ¿Quieres saberlo? Él guardó silencio durante un largo rato, y luego asintió. Quiero.
Respiré hondo. Entonces, dadme un poco más de tiempo. Cuando todo esté claro, lo contaré delante de todos. Nadie dijo nada más. Pero desde ese momento, supe que esa familia ya no me vería igual. Ya no era la novia normal de un empleado cualquiera, sino una incógnita capaz de cambiar muchas cosas. De camino a casa, Javier conducía más despacio de lo habitual. Isabela, dijo en voz baja, no me importa quién seas, pero me da miedo que tu mundo esté demasiado lejos del mío. Miré por la ventanilla. La ciudad pasaba bajo las luces amarillas. Javier, respondí, nunca he querido estar por encima de ti. Solo no quería que tuvieras que seguir agachando la cabeza. No dijo nada, pero apretó más fuerte el volante. En otro lugar, el director de la empresa estaba sentado en su despacho, mirando cómo la pantalla de su teléfono se iluminaba y se apagaba. Un mensaje corto apareció. La familia ha empezado a enterarse. Suspiró y se recostó en la silla. Si esto se extiende más, murmuró, me quedaré sin salida. Y yo sabía que los días de falsa tranquilidad habían terminado oficialmente. 3 días después de la comida en casa de sus padres, mi teléfono sonó cerca del mediodía. Un número desconocido. Miré la pantalla unos segundos antes de contestar. Disculpe, ¿es usted la señorita que vino a la empresa el otro día? La voz masculina al otro lado intentaba mantener un tono cortés, pero no podía ocultar su nerviosismo. Sí, soy yo. Soy el asistente del director. Mi jefe querría verla un momento, en privado, si le viene bien. Sonreí muy levemente. La llamada había llegado antes de lo que esperaba, pero no me sorprendió. De acuerdo. Dígame hora y lugar. Después de colgar, me quedé sentada en silencio unos minutos. Por la ventana, el sol de la mañana iluminaba la calle de siempre. Todo parecía tan pacífico como si ninguna tormenta se hubiera desatado, pero yo sabía que, bajo esa aparente calma, mucha gente estaba perdiendo el sueño. Por la tarde, llegué a la cafetería que habían elegido. No era un lugar lujoso, sino un rincón discreto y tranquilo, perfecto para no llamar la atención. Cuando entré, el director ya estaba sentado en la mesa del fondo. Se levantó de un salto al verme. Su actitud era completamente diferente a la del hombre que, días atrás, gritaba y señalaba con el dedo en medio de la oficina. Gracias por venir, dijo, con una voz mucho más baja y suave. Me senté y fui directa al grano. Si tiene algo que decir, dígalo sin rodeos. No tengo mucho tiempo. Tosió levemente, miró a su alrededor como si temiera que alguien pudiera oírle, y luego habló lentamente. El otro día. Me dejé llevar por el enfado. Si le falté al respeto, le pido que me disculpe. Esa disculpa, unos días antes, habría sorprendido a muchos. Pero para mí, solo confirmaba una cosa. Tenía miedo. No he venido a escuchar disculpas, respondí. No me ha llamado solo para eso, ¿verdad? Asintió, entrelazando las manos. Sé que su posición no es sencilla, y también sé que lo que está ocurriendo en la empresa no es una coincidencia. No lo negué, ni lo confirmé. Continuó, bajando aún más la voz. Ese empleado, Javier, es su prometido, ¿cierto? Lo miré directamente a los ojos. Cierto, es un trabajador muy capaz, dijo él. Era la primera vez que le oía admitirlo. Quizá he sido demasiado estricto con él en el pasado. Solté una risa amarga. ¿Usted lo llama ser estricto? Se quedó en silencio. Luego, sacó de su maletín una carpeta y la deslizó suavemente hacia mí. Esta es una propuesta para ajustar su puesto de trabajo, un aumento de sueldo, un traslado a otro proyecto. Me encargaré personalmente de supervisarlo. No toqué la carpeta. ¿Cree que todo se puede solucionar con unos papeles? Tragó saliva. Solo espero que le dé a la empresa una salida. Me incliné hacia adelante, mi voz tranquila pero fría. ¿Una salida para la empresa o una salida para que usted pueda seguir cómodamente sentado en su sillón? La tensión entre nosotros era tan densa que se podía oír el tintineo de una cucharilla contra una taza de café. Finalmente suspiró. No niego que en el pasado ha habido cosas que no se hicieron bien. Pero si todo sale a la luz, mucha gente se verá perjudicada. En ese caso, respondí, debería haberlo pensado antes de humillar a los demás. La reunión terminó sin un apretón de manos. Cuando me levanté para irme, me llamó. Si lo necesita, puedo hacer mucho más. No me di la vuelta. No necesito que haga más. Solo necesito que deje de hacer las cosas mal. Esa noche Javier llegó tarde a casa. Nada más entrar, dijo, hoy el director ha hablado conmigo. Lo miré. ¿Qué te ha dicho? Se sentó en el sofá y suspiró. Me ha pedido disculpas y me ha ofrecido un nuevo puesto. Asentí, sin mostrar sorpresa. ¿Y qué piensas? Guardó silencio durante un largo rato. Siento que me están dando algo, no por mi capacidad, sino por ti. Esa frase me dolió.
¿Te sientes avergonzado? Pregunté. Negó con la cabeza. No, pero tengo miedo. Miedo de que un día todo esto se derrumbe y no pueda mantenerme en pie. Me senté frente a él. Javier, si algo se construye sobre la injusticia, su derrumbe es solo cuestión de tiempo. Yo no quiero que estés en una posición alta, solo quiero que estés en el lugar que te corresponde. Me miró fijamente durante un largo rato y luego preguntó, con la voz quebrada, ¿vas a contarme toda la verdad? Asentí. Sí, pero no esta noche. Afuera, el viento comenzaba a soplar, un viento que anunciaba cambios aún mayores, y yo sabía que la reunión de hoy solo había sido el primer paso de un acuerdo fallido. En los días posteriores a la reunión en la cafetería, la empresa entró en un estado extraño. Ya no había gritos ni un ambiente tenso, sino un silencio prolongado y pesado, tanto que el más leve carraspeo sobresaltaba a la gente. Las reuniones a puertas cerradas se sucedían sin parar, y la puerta del despacho del director rara vez estaba completamente abierta. Las luces de su oficina solían permanecer encendidas hasta tarde, a veces hasta casi la medianoche. Javier me contó que, durante varios días seguidos, el director fue llamado a reuniones con los de arriba, esas personas de las que antes solía hablar con un tono entre orgulloso y desafiante. Pero ahora, cada vez que regresaba de esas reuniones, su rostro parecía un poco más gris. Está completamente diferente, me dijo Javier durante la cena. Ya no se atreve a gritarle a nadie. Parece como si estuviera esperando una sentencia. No respondí. Sabía que la verdadera presión apenas comenzaba a apretar. Una tarde llamaron a Javier a Recursos Humanos para actualizar su expediente. Algo muy rutinario, pero esta vez le pidieron que firmara de nuevo algunos documentos relacionados con proyectos antiguos. Esos proyectos en los que había trabajado hasta el agotamiento, pero cuyo mérito nunca había llevado su nombre. Mientras esperaba a que imprimieran los papeles, se encontró casualmente cerca de una pequeña sala de reuniones al final del pasillo. La puerta estaba entreabierta, y esa casualidad lo cambió todo. No podemos permitir que esto se sepa más. La voz del director sonaba baja pero urgente. ¿Crees que no lo sé? Respondió otra voz masculina, grave y fría. El nombre de esa mujer lleva días sobre la mesa. Javier se detuvo en seco. ¿De verdad crees que está haciendo todo esto por ese empleaducho suyo? Continuó la otra voz con sarcasmo. Está despejando el camino. El director resopló. Pero todavía no ha revelado su identidad. Podría ser solo una amenaza. El otro hombre se rió con desdén. ¿De verdad lo crees? Si no estuviera segura de ganar, no habría entrado en tu empresa ese día. Javier se quedó paralizado afuera. El corazón le latía tan fuerte que creía que se podía oír. La siguiente frase le heló la sangre. Deberías alegrarte, dijo el otro hombre lentamente, porque al menos te ha dejado una salida. Si hubiera sido otra persona, ya no estarías sentado ahí hablando. El aire en el pasillo pareció congelarse. No pudo oír nada más. Sus oídos zumbaban, su mente estaba en blanco. Se dio la vuelta en silencio y se dirigió hacia las escaleras, cada paso pesándole como si llevara plomo. Identidad, despejando el camino. Esas palabras giraban sin cesar en su cabeza. Esa noche llegó muy tarde. En cuanto abrió la puerta, supe que algo no iba bien. No dijo nada, solo se quitó los zapatos, se sentó en el sofá, entrelazó las manos y bajó la cabeza durante un largo rato. Lo he oído, dijo, con la voz quebrada. Me quedé helada. ¿Oír qué? Todo sobre ti. Levantó la cabeza y me miró, sus ojos una mezcla de confusión y dolor. Han dicho que no eres tan sencilla como pensaba. Han dicho que nada de lo que está pasando es una coincidencia. Me senté frente a él. La distancia entre nosotros de repente se sentía inmensa. ¿Y tú qué piensas?, le pregunté en voz baja. Sonrió, pero fue una sonrisa torcida. Ya no lo sé. Una parte de mí se siente aliviada, porque resulta que no soy tan inútil como creía. Pero la otra parte, apretó los puños, se siente terriblemente pequeña. Le tendí la mano para coger la suya. No eres pequeño, solo has estado en el lugar equivocado durante demasiado tiempo. Retiró la mano, no por enfado, sino por confusión. ¿Sabes cómo me siento? Como si toda la vida que creía real fuera solo un escenario cuyo guión desconocía. Sentí un nudo en el pecho. Sabía que este momento llegaría, solo que no esperaba que fuera de esta manera. Javier, le dije lentamente, nunca quise convertirte en una pieza de mi juego. Entonces, ¿por qué no me lo dijiste?, preguntó, con la voz temblorosa. Guardé silencio durante un largo rato, porque tenía miedo, admití. Miedo de que me miraras con otros ojos. Miedo de que pensaras que estaba contigo por lástima. Me miró, con los ojos enrojecidos. ¿Crees que soy esa clase de persona? No pude responder. Afuera,
La noche había caído por completo. La ciudad estaba iluminada, pero la habitación en la que estábamos sentados estaba sumida en una luz tenue y pesada. En otro lugar, el director estaba sentado solo en su despacho, frente a 2 llamadas perdidas de números que no tenía guardados. Sabía que esta marea ya estaba fuera de su control. Y yo comprendí una cosa. Si no contaba toda la verdad pronto, podría perder a Javier, no por el poder, sino por la distancia entre nuestros 2 mundos. Esa noche, ninguno de los 2 pudo dormir. Javier estaba de espaldas a mí. Su respiración era regular pero pesada. Sabía que no estaba dormido, y yo tampoco. El techo familiar de repente parecía extraño, como si al parpadear, todo lo que había entre nosotros pudiera romperse. Siempre había pensado que podría controlar el momento de revelar la verdad, que solo tenía que esperar un poco más, hasta que todo estuviera claro y seguro, y entonces todos lo entenderían. Pero había olvidado algo. La verdad no espera a que estés preparado. Casi al amanecer, el teléfono de Javier vibró. Se levantó de un salto. Sí, mamá. Tras unas pocas frases, su rostro palideció. Voy para allá ahora mismo. Se giró hacia mí, con voz apremiante. Mi padre está en el hospital. El hospital, a primera hora de la mañana, estaba abarrotado. El olor a desinfectante, el sonido de pasos apresurados y los nombres de los pacientes resonando por los altavoces me oprimían el pecho. Su padre yacía en la cama, pálido, con una vía en la mano y los ojos cerrados. Su madre estaba sentada a su lado, con los ojos enrojecidos, mientras que su hermana se apoyaba en la pared, con expresión de desconcierto. El médico dice que ha sido una subida de tensión repentina. Tuvimos suerte de traerlo a tiempo. Javier se quedó inmóvil, con los puños apretados, justo ahora que empezaba a encontrarse mejor. Su madre se giró para mirarme. Su mirada ya no era de sondeo ni de sospecha, sino una mezcla de angustia y reproche. Isabela, dijo con voz temblorosa, estos últimos días tu padre ha estado pensando mucho, escuchando lo que dice la gente. Entendía a qué se refería. Los rumores, los susurros, las preguntas que nadie se atrevía a hacer en voz alta. De repente su hermana soltó. ¿Pero quién eres tú para poner a toda mi familia patas arriba? La pregunta cayó en la habitación como una piedra. Javier se giró bruscamente hacia ella. Ana, cállate. Luego se volvió hacia mí. Esta vez, su mirada ya no era de confusión, solo de agotamiento. Isabela, dijo lentamente, si no lo dices ahora, puede que después ya no haya oportunidad. Miré al hombre en la cama, a la madre que contenía las lágrimas, y a Javier, el hombre al que amaba, atrapado entre su familia y yo. Supe que ya no podía esconderme más. Salimos al pasillo del hospital. La luz blanca y fría lo inundaba todo. Respiré hondo. ¿Recuerdas la tarjeta de visita de ese día?, pregunté. Asintió. El nombre que había en ella era el mío. No era una coincidencia. No dijo nada, pero noté cómo su cuerpo se tensaba. Mi familia tiene una participación mayoritaria en el grupo empresarial al que pertenece tu empresa, continué, pronunciando cada palabra lentamente. Las auditorías e inspecciones no fueron porque estuviera enfadada, sino porque existían irregularidades desde hacía mucho tiempo. Me miró durante un largo rato. Entonces, ¿por qué te acercaste a mí? Su voz era un susurro dolorido. Me acerqué a él, porque fuiste la única persona allí que me trató como a un ser humano normal cuando no sabías quién era. Sonrió levemente. Una sonrisa triste. ¿Sabes cómo me siento ahora? Agradecido, pero a la vez como un extraño en mi propia vida. Asentí. Lo sé. Y por eso nunca quise que te vieras envuelto en esto. Pero ya lo estoy, dijo. Desde el momento en que entraste en mi oficina ese día. Guardé silencio. A lo lejos, su madre nos observaba desde el final del pasillo. Su mirada ya no era dura, sino confusa. Quizás se preguntaba qué lugar ocupaba realmente la chica a la que una vez había menospreciado. Javier volvió a la habitación antes que yo, dejándome sola unos minutos. Me apoyé en la pared, sintiendo oleadas de cansancio. Sabía que revelar la verdad no arreglaría las cosas de inmediato, solo las haría más reales. Cuando regresé, su padre ya estaba despierto. Me miró, con los ojos débiles pero lúcidos. Tú, dijo lentamente, eres la que ha hecho que mi hijo pueda levantar la cabeza, ¿verdad? Me quedé de piedra. Javier miró a su padre y luego a mí. No te culpo, continuó el hombre, solo que, a partir de ahora, esta casa ya no tendrá la tranquilidad de antes. Incliné la cabeza. Lo siento mucho. Él negó. No. Quizá esa tranquilidad solo era una ilusión. Por la tarde, al salir del hospital, Javier me apretó la mano con fuerza. Isabela, dijo, necesito tiempo, no para alejarme de ti, sino para entender cuál es mi lugar en tu mundo. Asentí. Esperaré. En otro lugar, el director de la empresa recibió una nueva llamada. Después de colgar,
Se quedó sentado en silencio durante un largo rato y luego suspiró. Resulta que no era solo un peón, y yo comprendí una cosa. A partir de ese momento, la historia ya no era un secreto personal, sino una elección entre el poder, el amor y la dignidad. Después del día en el hospital, Javier cambió casi por completo. No fue un cambio ruidoso ni repentino, sino un ajuste silencioso, como el de alguien que ha caminado con la cabeza gacha durante demasiado tiempo, y ahora está aprendiendo a mantenerse erguido sin ayuda. Seguía yendo a trabajar a la misma hora, con su camisa de siempre, siendo el mismo de antes, pero su mirada era diferente. Ya no esquivaba, ya no se resignaba. Me contó que, por primera vez en una reunión de proyecto, cuando otra persona intentó atribuirse una tarea que él había realizado, alzó la voz. No fue un grito ni una queja, solo una frase clara. Esa parte ha sido mi responsabilidad desde el principio. Me gustaría presentarla yo mismo. La sala de reuniones guardó silencio durante unos segundos, no por sorpresa, sino porque no estaban acostumbrados a oírle hablar así. El director lo miró largamente y luego asintió. No fue un asentimiento de autoridad, sino el de alguien que está sopesando sus opciones. Cuando me lo contó, no le pregunté si había tenido miedo. Sabía que ya había tenido suficiente miedo. Mi familia política también cambió, aunque más lentamente. Su madre dejó de preguntarme a qué me dedicaba, a quién conocía o quién era en realidad. Empezó a hacer preguntas muy diferentes. ¿Cómo está tu padre? ¿Coméis bien? ¿Estás muy cansada del trabajo? No eran preguntas íntimas, pero ya no había la distancia de antes. Entendí que, para ella, eso ya era un gran paso. Una tarde, mientras estábamos solas en la cocina, me dijo de repente, «Tú también debes de estar bajo mucha presión». Me detuve. «¿Esta familia?», continuó, mientras seguía removiendo las verduras, «siempre ha estado acostumbrada a una vida tranquila. De repente, estar en el punto de mira, que la gente hable. No es fácil». Asentí. «Lo entiendo». Guardó silencio un momento y luego añadió en voz más baja. «Pero tu padre tenía razón. Una tranquilidad basada en agachar la cabeza no merece la pena». Fue la primera vez que oí a su madre decir algo así. No respondí, pero sentí un gran alivio. En cuanto a mí, tuve que enfrentarme a una elección que había pospuesto durante mucho tiempo. Una noche, le pedí a Javier que se sentara y le puse delante una hoja de papel. «Quiero que leas esto». La abrió. Era mi carta de renuncia, firmada al final. Levantó la vista, atónito. «¿Dejas el trabajo?» Asentí. «Me retiro de la gestión directa de las áreas relacionadas con tu empresa». «¿Por mí?», preguntó de inmediato. Negué con la cabeza. «Por mí». Guardó silencio. «No quiero», dije lentamente, «que sientas que cada paso que das tiene mi sombra detrás. Quiero que seas capaz de mantenerte en pie por ti mismo, conmigo o sin mí». Dejó el papel sobre la mesa, con la voz quebrada. «¿Sabes lo importante que es esta decisión?». Sonreí. «Lo sé, pero hay poderes que, si los retienes, no te hacen necesariamente más fuerte». Me miró durante un largo rato. Luego se levantó y me abrazó con fuerza. «Gracias por creer en mí». Pocos días después, la noticia se extendió por toda la empresa. Me retiraba oficialmente de cualquier intervención en los asuntos internos de la filial. Hubo pocos que se alegraron y muchos que se quedaron perplejos. El director llamó a Javier. Esta vez fue en su despacho, no en la sala de reuniones. «Javier», dijo con voz grave, «¿ya te has enterado?». Javier asintió. «Sí». El director lo miró, con una expresión compleja. «Entonces, a partir de ahora, estás aquí por ti mismo, no por nadie más». Javier respondió con calma. «Eso es exactamente lo que deseo». El director se recostó en su silla y suspiró. «Parece que te juzgué mal desde el principio. Esa noche, paseamos durante mucho tiempo. La ciudad era la misma de siempre, pero la sentíamos diferente». «¿Te arrepientes?», me preguntó. Negué con la cabeza. «No. Si tienes que usar el poder para mantener a alguien a tu lado, eso no es amor». Me cogió la mano, con una calidez firme. «Entonces, dame un poco más de tiempo. No para huir, sino para convertirme en alguien digno de estar a tu lado». Asentí. En algún lugar, el director de la empresa estaba sentado solo, mirando la nueva lista de accionistas. Entendió perfectamente que el viejo juego había terminado y que los que se quedaban estaban obligados a cambiar. Y yo sabía que la parte más difícil de nuestra historia ya no era el poder, sino si tendríamos la paciencia suficiente para caminar juntos como dos personas iguales. La oportunidad le llegó a Javier una mañana cualquiera.
No hubo una invitación formal ni promesas grandilocuentes, solo un breve correo electrónico interno enviado a las 8:12, con un asunto tan simple que podría haber pasado desapercibido. Asignación de responsable para nuevo proyecto. Javier leyó el correo y se quedó inmóvil frente a su escritorio durante un largo rato. Sus compañeros seguían tecleando, hablando en voz baja, pero para él todos los sonidos parecían lejanos. Aquel proyecto, uno grande, complejo y arriesgado, era precisamente en el que había desempeñado un papel clave en el pasado, pero nunca se le había reconocido adecuadamente. Esta vez, su nombre estaba en la primera línea, no como apoyo ni como colaborador, sino como responsable principal. Esa tarde, llegó a casa antes de lo habitual. Al abrir la puerta, vi esa mirada, la de alguien a quien se le ha dado una oportunidad, pero que también entiende el precio del fracaso. «Me han asignado el proyecto», dijo, con voz baja pero firme. Asentí. «¿Piensas aceptarlo?» Me miró sin dudar. «Lo acepto». No hubo un pero, ni una mirada buscando mi aprobación. En ese momento, supe que realmente había dado un paso al frente, no por mí, sino por él mismo. Su familia tampoco se quedó al margen. Su padre recibió el alta casi 2 semanas después. El día que volvió a casa, fuimos a verle temprano. Su madre ya no mantenía las distancias. Me pidió que la ayudara en la cocina. Su voz ya no era cautelosa. Solo tenía esa ligera vacilación de quien no está acostumbrado a mostrar afecto. Durante la comida, su padre dejó los cubiertos y miró a Javier directamente. «¿Lo has pensado bien?» Javier respondió sin titubear. «Sí, una gran oportunidad conlleva una gran responsabilidad. En esta casa no tenemos a nadie que te respalde», dijo su padre lentamente. «Solo puedes contar contigo mismo». Javier asintió. «Lo sé». Luego se giró hacia mí. «¿Y tú?», dijo. «Ya no te pregunto quién eres. Solo te pregunto una cosa. Si algún día tropieza, ¿estarás a su lado?» Lo miré y respondí con claridad. «Sí, pero no lo levantaré en su lugar. Solo estaré a su lado». Me miró durante un largo rato y luego asintió. «Eso es suficiente». Fue la primera vez que sentí claramente que esta familia me había aceptado, no por mi estatus, sino por el lugar que yo había elegido ocupar. El contratiempo llegó en la segunda semana de proyecto. Un socio importante se retiró inesperadamente. Las reuniones de urgencia se sucedieron. La presión recayó sobre Javier, el principal responsable. Algunos insinuaron que se debía al repentino cambio de personal. Otros guardaron silencio, pero sus miradas estaban llenas de dudas. Esa noche, llegó a casa muy tarde, con la camisa arrugada y la corbata en la mano, tan cansado que no podía ocultarlo. «Si este proyecto fracasa», dijo con voz ronca, «yo seré el responsable». Le serví un vaso de agua. «¿Quieres retirarte?». Levantó la vista, su mirada sorprendentemente firme. «No». «¿Incluso si ya no tienes a nadie detrás?». Negó con la cabeza. «Menos aún». En ese instante, comprendí que había elegido el camino más difícil, pero era su propio camino. 2 días después, el director lo llamó. Sin gritos, sin rodeos. «Tienes 2 opciones», le dijo. 1. Reducir el alcance del proyecto. Es seguro, pero no innovador. 2. Seguir como hasta ahora. Alto riesgo. Javier guardó silencio unos segundos. «Deme un poco más de tiempo. Encontraré una alternativa». El director lo miró, ya no con juicio, sino con expectación. «Te doy 3 días. Esos 3 días, apenas durmió. Yo simplemente estuve a su lado, sin preguntar, sin presionar. En la noche del tercer día, me presentó un plan detallado. Si esto funciona», dijo, «el proyecto superará con creces las expectativas iniciales. Si fracasa, lo asumo». Lo miré. «Entonces, adelante». La reunión decisiva fue el miércoles por la mañana. Javier expuso su plan de forma lenta y clara, sin eludir los riesgos ni idealizar los resultados. Cuando terminó, la sala permaneció en silencio durante un largo rato. Entonces, el director asintió. «Adelante». Solo una palabra, pero suficiente para cambiarlo todo. Esa tarde, Javier me llamó. «Lo han aceptado». Sonreí. «Lo sé. ¿Cómo lo sabías?» «Porque ya no eres alguien que espera ser reconocido», le dije. «Eres alguien que obliga a los demás a tomar una decisión». Esa noche, estuvimos sentados juntos mucho tiempo, sin hablar mucho, solo cogidos de la mano. «Isabela», dijo, «no sé qué nos deparará el futuro, pero esta vez quiero pedirte matrimonio de nuevo. No como alguien que necesita ser protegido, sino como alguien dispuesto a caminar a tu lado». Lo miré y mi corazón tembló. «Sí, quiero. No por el poder, no por el estatus,
sino porque finalmente estábamos al mismo nivel. En algún lugar, el director miraba la lista de personal y se detuvo en el nombre de Javier durante un largo rato. Comprendió que hay personas que, una vez que se levantan después de haber sido menospreciadas, nadie puede obligarlas a agachar la cabeza de nuevo. Y yo supe que nuestra historia no había terminado, pero que a partir de ahora sería escrita por las decisiones de dos adultos, no por secretos o poder. Después de que el proyecto fuera aprobado oficialmente, la empresa entró en una fase que nadie había experimentado antes. El ambiente ya no era pesado como en los días de la inspección, ni falsamente tranquilo como antes. En su lugar, había una sensación de suspense, difícil de describir, como cuando la gente se da cuenta de que el viejo orden se ha derrumbado, pero el nuevo aún no se ha establecido. Javier entraba en la oficina cada mañana con un paso más pausado, no por cansancio, sino porque ya no tenía que evitar la mirada de nadie. Por primera vez, sintió claramente que ya nadie lo veía como el chico de los recados. Los que antes le gritaban, ahora lo llamaban por su nombre, con un tono cauteloso. Los correos que antes solo se enviaban a los superiores, ahora lo incluían a él como destinatario principal. Incluso hubo quien le llevó un café a su mesa, sonriendo con torpeza. «Javier, ¿podrías echarle un vistazo a esto?» No se negaba, pero tampoco ayudaba con la prisa de antes. Leía con atención, preguntaba, pedía correcciones, exactamente como lo haría un verdadero responsable. Había miradas de descontento, suspiros de frustración, pero nadie se atrevía a decir nada, porque esta vez no estaba fuera de lugar, estaba en el lugar que le correspondía. El director fue quien más cambió. Ya no aparecía de forma ruidosa en la oficina, ni tenía la costumbre de gritar a los cuatro vientos. Las reuniones que presidía eran ahora más cortas, más centradas, y sobre todo, ya no se apropiaba del trabajo de los demás. Una tarde, cuando la oficina ya estaba casi vacía, lo llamó a su despacho privado. La puerta se cerró, y el silencio era tal que se oía el tic-tac del reloj. «Siéntate», dijo el director con voz grave. Javier se sentó, con la espalda recta y la mirada tranquila. El director lo observó durante un largo rato antes de hablar lentamente. «¿Sabes? Hay gente que, cuando lleva demasiado tiempo en una posición alta, olvida lo que se siente al ser menospreciado». Javier no respondió. «Antes», continuó el director, «pensaba que solo eras alguien que aguantaba bien la presión, pero resulta que eres alguien que sabe esperar el momento oportuno». Javier lo miró directamente. «No esperaba para vengarme. Solo esperaba para poder hacer mi trabajo correctamente». El director sonrió levemente, una sonrisa teñida de cansancio. «Quizá me equivoqué. No fue una disculpa explícita, pero para gente como él, admitir un error ya era algo extraordinario». Los cambios en la empresa no tardaron en conocerse fuera. Su familia empezó a oír historias muy diferentes. Ya no trabaja en esa empresa donde lo mandan a hacer de todo, sino dicen que ahora está a cargo de un proyecto muy importante. Hasta el director lo respeta. Su madre al principio solo escuchaba en silencio. Pero esa noche lo llamó. «Hijo, ¿va todo bien en el trabajo?» Él se sorprendió un poco. «Sí, mamá, todo bien». «Bueno», dijo ella lentamente, «si estás cansado, cuídate». Una frase corta, pero Javier entendió que era una muestra de preocupación que rara vez había recibido antes. Su padre era diferente. No preguntaba mucho, pero cuando Javier le contó a grandes rasgos sobre el proyecto, solo le dijo una cosa: «Hazlo bien. No dejes que vuelvan a menospreciarte». Javier asintió. «Sí, papá». Y yo me mantuve al margen, tal como había prometido. No volví a la empresa, no llamé a nadie, no intervine en ninguna decisión. Hubo curiosos, hubo escépticos, pero yo sabía que ese era el momento en que Javier más necesitaba estar solo. Una noche, llegó a casa muy tarde, cansado pero con los ojos brillantes. «Acabo de discutir con el consejo de dirección», dijo, con la voz ronca pero firme. «Y...?» pregunté. «No estuvieron de acuerdo en todo, pero me escucharon». Se sentó a mi lado y me cogió la mano con fuerza. «Isabela, por primera vez en mi vida, siento que no tengo que pedirle permiso a nadie para ocupar mi lugar». Sonreí. «Porque te lo mereces». Me miró durante un largo rato. Si ese día no hubieras entrado en la oficina, probablemente habría dimitido hace mucho tiempo. Negué con la cabeza. Si ese día tú no hubieras sido lo suficientemente bueno, paciente y capaz, de nada habría servido que yo entrara, ni una ni mil veces. Nos quedamos en silencio, un silencio reconfortante. En otro rincón de la ciudad, el director estaba sentado solo en su despacho, revisando la lista de personal. Se detuvo en el nombre de Javier. «Hay personas», murmuró, «que solo descubren lo fuertes que son cuando las presionas hasta el límite». La reunión entre nuestras familias se fijó para una tarde cualquiera.
No era un día especial ni una fecha señalada. La madre de Javier simplemente dijo por teléfono una frase corta. Este fin de semana, si a su familia le viene bien, que vengan a comer, sin más explicaciones, sin rodeos. Pero yo entendí que, para decir esa frase, había tenido que pensarlo mucho. Mis padres llegaron un poco antes, sin trajes elegantes ni regalos ostentosos, solo una cesta de fruta y algunos platos caseros que mi madre había preparado. Cuando lleguemos, actuemos con naturalidad. No tenemos que demostrar nada, me susurró mi padre de camino. Asentí. Sí, papá. La casa de Javier era la misma de siempre. Familiar, ni grande ni lujosa, pero ordenada. Solo que el ambiente esta vez era completamente diferente. Ya no había escrutinio ni silencios incómodos. En su lugar había una discreción respetuosa, la de personas que intentan tratarse con verdadera consideración. La madre de Javier abrió la puerta. Miró a mis padres. Se detuvo un segundo y luego sonrió. Pasen, por favor. Solo 3 palabras, pero para mí fue un gran avance. La comida fue sencilla pero abundante. El padre de Javier fue el primero en levantar la copa. Hoy nos reunimos las 2 familias. No quiero hablar de cosas complicadas. Solo espero que estos 2 vivan juntos con dignidad. Mi padre asintió. En un matrimonio, lo más importante es no menospreciarse mutuamente. Esa frase dejó la mesa en silencio por unos instantes. La madre de Javier se inclinó para servir a todos y luego dijo lentamente, siendo sincera, antes pensaba que ella no encajaba en esta casa. Apreté la mano de Javier por debajo de la mesa. Él no detuvo a su madre. No porque no fuera buena, continuó, sino porque tenía miedo. Miedo de que ella estuviera demasiado alto, y mi hijo demasiado bajo. Mi padre la miró con calma. Alto o bajo no importa. Lo importante es que, al estar uno al lado del otro, puedan mirarse a los ojos sin problemas. Su madre se quedó pensativa. Un momento después, se giró hacia mí. Seguro que tú también lo has pasado mal. Sonreí. Sí, pero no guardo rencor. Ella suspiró. Algunas personas se pasan la vida juzgando a los demás por su posición. Cuando conocen a alguien que se niega a quedarse donde ellos creen que debe estar, se sienten perdidos. Nadie dijo nada más. Pero yo sabía que esas palabras no eran una excusa, sino un reconocimiento. Después de la comida, los 2 padres se sentaron fuera a hablar. No de trabajo ni de títulos, sino de los hijos, de las dificultades de la vida, de las veces que tuvieron que tragarse el orgullo para mantener a la familia a flote. Yo me quedé en la cocina con su madre. Mientras lavaba los platos lentamente, dijo de repente, ¿sabes? El día que vino a casa y dijo que quería casarse contigo, me preocupé mucho. Asentí. Lo sé. No porque fueras pobre o rica, dijo con voz grave, sino porque temía que siempre tuviera que vivir a la sombra de alguien. Me giré para mirarla. Nunca he querido que esté a mi sombra. Dejó de lavar y se volvió hacia mí. Ahora te creo. Esa frase me hizo un nudo en la garganta. Esa noche, de vuelta a casa, Javier conducía muy despacio. La ciudad iluminada parecía tranquila y familiar. Isabela, dijo en voz baja, nunca pensé que llegaría el día en que mis padres hablarían así con los tuyos. Miré por la ventanilla. Es porque hoy nadie necesitaba demostrar que era mejor que el otro. Él sonrió levemente. Me siento aliviado, asentí, porque finalmente ya no tienes que estar en medio, protegiendo a unos de otros. Me cogió la mano con fuerza. Gracias por no haber dado un paso al frente por mí. Apreté su mano. Si lo hubiera hecho, nunca habrías aprendido a mantenerte en pie. En algún lugar, el director de la empresa se enteró de que las 2 familias se habían reunido. Guardó silencio y luego le dijo a su asistente, parece que esto ya no es un juego de poder. Y entendió que hay victorias y derrotas que no se deciden en una sala de reuniones, sino en la mesa de un comedor familiar. Nuestra boda se celebró una mañana de sol suave, ni demasiado brillante ni demasiado gris. El tiempo reflejaba a la perfección nuestro estado de ánimo, sereno, maduro y libre de preocupaciones. No hubo invitados especiales, ni prensa, ni felicitaciones de compromiso, solo las personas que de verdad querían vernos comenzar una nueva etapa. Javier estaba frente a mí con un traje sencillo, nada ostentoso ni caro, pero su mirada era completamente diferente a la del día que lo conocí en la empresa. Ya no había cautela, ni inseguridad, ni la necesidad de demostrar nada a nadie. Cuando me cogió de la mano, supe que ya no era el agarre de alguien que temía quedarse atrás, sino el de una persona que había aprendido a mantenerse firme por sí misma. Durante la ceremonia, no habló mucho. No te prometo una vida fácil, dijo lentamente, lo suficientemente bajo para que solo yo lo oyera, pero te prometo que, si surgen dificultades,
No dejaré que las enfrentes sola. Sonreí. No necesito que me protejas, solo que no me des la espalda. Nos miramos durante un largo rato, sin prisa, porque esta vez nadie estaba por encima ni por debajo del otro. Después de la boda, la vida volvió rápidamente a su ritmo normal. Javier seguía yendo a trabajar cada día, con sus reuniones, sus presiones y sus momentos de cansancio en los que solo quería silencio al llegar a casa. Pero la diferencia era que ya no iba con la mentalidad de quien pide permiso para existir. Trabajaba como alguien que sabe dónde está y por qué está ahí. El proyecto que dirigía se fue estabilizando. No todo fue fácil, pero cada decisión quedó registrada con claridad. Cuando había un error, asumía la responsabilidad. Cuando había un éxito, no rehuía el mérito. El director ya no le hablaba con tono de mando, sino con un simple: Javier, revisa esto, por favor. Ni cercano ni distante, pero respetuoso. Una vez, en el ascensor, el director le dijo en voz muy baja: resulta que es más fácil retener a la gente buena con justicia de lo que pensaba. Javier no respondió, pero supo que esa frase era una forma de reconocimiento tardío. Mi familia política también cambió de forma silenciosa. Su madre dejó de preguntarme a qué me dedicaba, a quién conocía o de dónde venía. Solo preguntaba cosas cotidianas. ¿Coméis bien? Si llegáis tarde del trabajo, cuidaos. Su padre hablaba menos que antes, pero cada vez que íbamos de visita, le preguntaba a Javier cómo iba el trabajo, si estaba cansado, no para presumir, sino para confirmar que su hijo estaba viviendo la vida que había elegido. Una vez, mientras estaba sola con su madre en la cocina, me dijo en voz baja: menos mal que en aquel momento no le diste la espalda. Mientras lavaba los platos, sonreí. Menos mal que todos estuvisteis dispuestos a sentaros a hablar. Ella asintió. A veces, la única lección que una persona necesita aprender en la vida es a no menospreciar a los demás. En cuanto a mí, seguí mi propio camino, más discretamente que antes. No volví a mi antiguo puesto, ni intervine en el trabajo de Javier. No porque no pudiera, sino porque ya no era necesario. Había noches en las que nos sentábamos juntos durante mucho tiempo, en silencio, escuchando el ruido de los coches en la calle, el viento colándose por la ventana, y en esos momentos, sabía que si aquel día yo no hubiera entrado en su empresa, si no hubiera decidido alzar la voz, él probablemente se habría rendido hace mucho tiempo. Pero si aquel día él no hubiera sido lo suficientemente paciente, decente y capaz, de nada habría servido que yo interviniera, ni una ni mil veces. La historia de nuestra vida no terminó con la caída de un director ni con el aplauso de la multitud, sino con algo muy pequeño. Cada uno aprendió a ocupar su lugar. El que había estado agachado aprendió a levantar la cabeza. El que había estado arriba aprendió a mirar hacia abajo con respeto. Y la que había estado detrás aprendió a dar un paso al lado para que la persona que amaba pudiera avanzar. La lección aprendida es no permanecer en silencio ante la injusticia, porque el silencio también puede herir a otros. El poder no es lo que da miedo es el desprecio. Y una relación solo es duradera cuando dos personas pueden estar una al lado de la otra sin que ninguna tenga que inclinar la cabeza. Si has escuchado esta historia hasta aquí, deja un comentario compartiendo tus sentimientos y no olvides suscribirte al canal para seguir escuchando historias cotidianas, pero muy reales y cercanas a todos nosotros. Si has escuchado esta historia hasta el final, quizás en algún lugar de tu corazón también te has visto a ti mismo, en esos momentos de silencio, en esas ocasiones en que te han menospreciado, y también en ese instante en que te atreviste a levantarte para vivir de acuerdo con tus propios valores. Nosotros solo contamos historias muy reales, muy cercanas, para que cada persona que las escuche pueda detenerse un momento, reflexionar y sentirse un poco más ligera después de cada video. Si esta historia te ha parecido significativa, dale a me gusta para apoyar al canal, suscríbete para no perderte las próximas historias y deja un comentario compartiendo tus emociones. Cada una de tus palabras es una motivación para que el canal siga contando historias más humanas cada día. No olvides compartir el video con las personas que quieres. Quizás, justo en este momento, también necesiten una historia que les sirva de consuelo. Gracias por escuchar. Nos vemos en las próximas historias.